En la sesión de hoy, básicamente lo que vamos a hacer es producir un informe de funcionamiento de un interruptor de media tensión en lo que se refiere a los tiempos de actuación de toda su parte electromecánica de apertura y cierre de contactos para comprobar el sincronismo entre las diferentes fases, poder detectar alguna discrepancia de tiempos, comprobar que las tres fases operan exactamente al mismo tiempo, comprobar también la cantidad de contacto dentro de las cámaras, es decir, la resistencia de contacto de cada fase, y además también verificar la calidad de la alimentación de corriente continua en lo que es toda la mecánica y electromecánica del interruptor, incluyendo el motor de carga de muelles y las bobinas de actuación, tanto la de cierre como la de disparo. También verán en la imagen real, es un interruptor naturalmente trifásico, operado en corriente continua y de media tensión, ¿de acuerdo? Con tres contactos de actuación consolidada, es decir, hay un solo actuador que maneja los tres contactos a la vez. Simultáneamente con estos contactos principales se mueven en el interior del interruptor otros contactos de monitorización, de señalización y de estado de la máquina, para poder verificar, monitorizar o coordinar el funcionamiento de esta máquina dentro de un esquema de protección. Y la prueba que vamos a realizar es una prueba sobre todo en medida de tiempo con este instrumento que pueden ver ahora aquí, que es el PM500TR de nuestra marca, el USMC. Es un equipo muy pequeñín, como ahora verán en una imagen real, y muy potente. Es capaz de realizar la prueba de tiempos que les he comentado y además medir la resistencia de contactos, analizar las corrientes de bobina y algunas otras cosas. Este es el equipo con el que vamos a hacer la prueba. Hacia mi lado están las conexiones de alta tensión del interruptor, que básicamente está aislado de la red, pero lo tenemos ya preconectado al equipo. Fundamentalmente, estas 12 conexiones que hay aquí, 6 por aquí arriba, 6 por aquí abajo, están conectadas al equipo de pruebas a través de una sola manguera, la segunda manguera dentro de esta batería de conexiones, que es la de contactos principales, ¿de acuerdo? Y ahora les voy a mostrar en uno de ellos, en uno de esos contactos, cómo se realiza y en qué orden se deben producir las conexiones, ¿de acuerdo? Para explicarles también de paso en qué consiste básicamente el ensayo que vamos a hacer. Entonces, ahora mismo tengo en mi mano las conexiones de uno de los polos. Vamos a enfocar de otra manera para que lo vean mejor. Ahora ven en la esquina superior derecha de su pantalla, ven el indicador de posición del interruptor. En este momento está indicando que el interruptor está en posición abierta y con los muelles descensados, es decir, ahora mismo no podría operar con un comando de apertura de cierre, hay que meterlo en carga, hay que conectarlo a su alimentación, cosa que voy a hacer en este momento y podrán observar en los indicadores de posición, concretamente en estas manillas de aquí, ¿de acuerdo? Podrán observar cómo se mueven cuando conecto la alimentación del interruptor y los muelles se cargan. De acuerdo, pues como pueden ver, el interruptor continúa en posición abierto, pero la posición original que tenía, y ahora mismo los muelles ya están cargados y, por tanto, dispuestos a obedecer al primer comando que pudiera yo enviar a este interruptor, ya sea desde el puesto de mando, desde un dispositivo de protección o desde el equipo que vamos a utilizar para hacer este ensayo. Vamos a ver cómo se conecta cada uno de los polos, ¿de acuerdo? Estos otros dos polos ya están conectados. Todos los terminales que van a los polos van reunidos por una sola manguera, concretamente esta de aquí, el segundo multiconector de los 4 que tiene el equipo. Entonces, estos 4 terminales les comento en qué consisten, a qué corresponden y cómo se conectan. Bueno, pues
Para cada una de las fases del interruptor, para cada uno de los contactos principales, yo dispondré de 4 terminales. 2 de ellos rojos y 2 de ellos negros. Los rojos tendrán que ir a un lado del contacto y los negros al otro. Da igual a qué lado vayan, siempre y cuando vayan al mismo lado que iban los negros y los rojos de las otras fases. Como pueden ver, en estas dos fases los rojos están en la parte superior y los negros en la parte inferior. Así que lo mismo tendré que hacer con esta fase que hay. Y ahora, dentro de cada lado, lo que tengo que distinguir es el tipo de conexión que estoy haciendo. Cada terminal va etiquetado con una letra que es C o R. C de contacto o R de resistencia. Quiere decirse que uno de los terminales sirve para medir los tiempos de contacto, tiempos de apertura y cierre del contacto, y el otro de los terminales sirve para la medida de resistencia de contacto. ¿De acuerdo? Entonces, conecto los dos a uno de los lados del interruptor. Habíamos dicho que el lado superior corresponde al color rojo. Y conecto el que va etiquetado como C de contacto, precisamente aquí, y el de resistencia, precisamente aquí. Y luego les explicaré por qué van en este orden y no al revés. ¿De acuerdo? Van precisamente en esta posición. Fíjense bien en la geometría que tiene la construcción de la pletina de conexión al polo. Esta pletina forma parte de uno de los lados de contacto, mientras que esta pletina forma parte del otro lado del contacto. Lo mismo en las otras dos fases, ¿vale? Y lo mismo hago con los contactos negros en el otro lado del interruptor, en el otro lado del contacto que estamos conectando. Agarro el terminal etiquetado con R y lo conecto aquí. Y el terminal etiquetado con C y lo conecto acá. ¿Vale? Ahora ya están los 3 contactos principales conectados al instrumento, al PDM500CR, a través de esta manguera común, multiconector, en esta posición. ¿Vale? Las otras mangueras van conectadas. Esta, la primera, va conectada al control del interruptor, es decir, a las bobinas de actuación, o bobinas de maniobra, de apertura y cierre. Eso le permite al instrumento no solo controlar las maniobras de apertura y cierre del interruptor, sino también inspeccionar y medir la corriente que atraviesa esas bobinas. ¿De acuerdo? Y registrarlas así en el informe. Esta otra manera de aquí, la que está en tercera posición, va conectada a otros contactos dentro del interruptor para permitirme también medir sus tiempos y poderlos comparar con los del contacto principal. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues esto tiene el sentido de poder verificar que otras maniobras que se producen en el interruptor, o bien fuera de este, pero que van de alguna manera coordinadas con él, se producen en los tiempos adecuados. ¿Vale? Y el último multiconector lo que lleva son precisamente los cables que iban etiquetados con R y que colocábamos también en las fases de los contactos principales. ¿Vale? Y es precisamente esa manera la que une los cables para la medida de resistencia. Lo que tenemos aquí precisamente es el multiconector del primer grupo de terminales que va como les decía, a la bobina de mando del interruptor. El segundo multiconector que hay aquí es el que va a los contactos principales para la medida de tiempos. El tercer multiconector también va a otros contactos, pero no los principales, no los de alta tensión, sino contactos auxiliares, también para la medida de tiempos de estos contactos auxiliares. ¿De acuerdo? Y por último, este otro multiconector que va a las fases principales, los contactos principales, para la medida de resistencia de contacto. Y esto es un esquema, una ilustración esquemática de lo que son las conexiones. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo antes frente a la cámara es precisamente estas conexiones de aquí, los contactos principales que van a cada lado de cada fase. Son los contactos, son los terminales etiquetados con la letra C. En esta ilustración, como en el caso real que nos ocupa, hemos colocado los rojos en la parte de arriba y los negros en la parte de abajo. Y luego recuerden que el cuarto multiconector contenía dos terminales que van etiquetados con la letra C y que colocamos también junto a los contactos principales para medir la resistencia de contacto. ¿Y esto cómo se hace?
Vamos a ver en la siguiente imagen, un poquito más de cerca. Si nos acercamos a cada polo, veremos el orden de conexión de los terminales R y C. Fíjense que los terminales R van siempre por dentro de la conexión de los terminales C. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos el polo como referencia, el polo va conectado por cada extremo con los terminales C, el rojo y el negro, ¿vale? Y luego, entre esos terminales y el propio polo, colocamos los terminales R. De esa manera, conseguimos una conexión kelvina, 4 hilos, con la que se hace exactamente igual que la que se hace en un micrómetro, que lo tienen aquí en este pequeño esquema. ¿De acuerdo? En este pequeño esquema, el letrero de resistencia de contacto representa precisamente el polo del interruptor. ¿Vale? Y aquí tenemos ya los terminales rojo y negro etiquetados con la C y los terminales rojo y negro etiquetados con la R. Fíjense que según este esquema, los terminales rojo y negro etiquetados con R lo que realmente tienen en el equipo, ya dentro del equipo, es un voltímetro. ¿Vale? Y los terminales etiquetados con C lo que tienen en el equipo es una fuente que es la que precisamente inyectará una corriente que producirá la caída de tensión que nos permitirá calcular la resistencia de contacto. Este es el esquema del interruptor, ¿de acuerdo? Ya no del equipo, sino del interruptor. Es decir, cada interruptor lógicamente tiene su esquema, corresponde al cableado que hay dentro de la caja de conexiones y de mando del interruptor. Y fundamentalmente aquí lo que nos ocupa es dónde se conecta la alimentación auxiliar del interruptor, es decir, por dónde entra la tensión de baterías, positivo o negativo, ¿de acuerdo? Cómo esta tensión de baterías va a las bobinas de mando de cierre y de apertura, ¿de acuerdo? Y dónde y cómo actúan los contactos principales y sobre qué otros contactos dentro del interruptor actual. Entonces, fíjense que lo que nosotros colocamos aquí en los extremos de los contactos principales, recuerden que los terminales etiquetados con la letra C. Luego, en el primer grupo de multiconector salen unos cables precisamente a las bobinas de mando, son los cables que alimentarán a la bobina de mando según corresponda a la maniobra que queremos hacer. Si mandamos una maniobra de cierre, será esta bobina la que reciba la tensión positiva de la alimentación. Este interruptor está dotado de baterías para que pueda funcionar de manera autónoma dentro de esta sala. Entonces las baterías están conectadas a todos sus flemas de conexión con arreglo a este esquema que están viendo aquí. Y como decía, bueno, pues la bobina de disparo, pues igual, está permanentemente conectada al lado negativo de las baterías, pero el lado positivo se lo va a dar el equipo a través de uno de los cables del primer grupo de multiconector. ¿Vale? Cuando nosotros disparemos o logremos el interruptor, mandaremos una orden de apertura o de cierre, simplemente enviando un pulso de tensión a la bobina de apertura o a la bobina de cierre. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurrirá. Y cuando se mueven los contactos principales, de manera solidaria se mueven esta otra batería de contactos que hay aquí, este otro grupo de contactos que hay aquí, que se suelen utilizar pues, para monitorizar, para señalizar y para coordinar el funcionamiento de este interruptor, de esta máquina, con otras máquinas o con elementos de control y de protección del sistema del sistema de protección de la subestación. ¿De acuerdo? Entonces ahí hemos colocado también un par de terminales, denominados terminales auxiliares o contactos auxiliares, que luego ustedes van a ver reflejados en el informe cuando hagamos el ensayo de medida de tiempos. Bueno, pues ahora les voy a enseñar con otra cámara que está estratégicamente colocada sobre el equipo, les voy a enseñar cómo manejar el panel táctil del equipo, desde el cual pues, configuramos la prueba que queremos hacer, escribimos la identificación del interruptor que estamos probando y vemos los resultados, etc. Eso lo voy a mostrar en cámara. Pues podemos elegir cualquiera de los campos de identificación y introducir con el teclado táctil pues, un texto que corresponda precisamente pues, a ese interruptor que estamos probando o al circuito donde está conectado, etc. ¿De acuerdo?
y así iríamos rellenando pues, el resto. En la pestaña de ajustes lo que fundamentalmente se hace es determinar el tipo de ensayo que vamos a hacer y algunos parámetros que influyen en los resultados de ese ensayo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la imagen ahora mismo pueden ver que está seleccionado como operación una secuencia triple de apertura, cierre, apertura. Os lo voy a marcar con el ratón para que lo vean, pues acaso no se dan cuenta. Esto de aquí, apertura, cierre, apertura. Quiere decir que el tipo de prueba que haríamos sería una secuencia en la que el interruptor realizaría una apertura seguida de un cierre y seguida de una segunda apertura y se registrarían los tiempos de las tres maniobras en secuencia. ¿Vale? La maniobra que nosotros vamos a hacer ahora con este interruptor es precisamente un cierre y una apertura. Esta de aquí. Aquí en la pestaña selecciono, pueden ver ahí, operación, cierre, apertura. ¿De acuerdo? Puedo abrir el mismo menú que está viendo en la presentación para que vean todas las secuencias disponibles. Las secuencias automáticas que el equipo lanzaría en caso de elegirlas como objeto de la prueba. En este caso, lo que hemos seleccionado es un cierre y una apertura en secuencia. ¿Vale? Los siguientes parámetros que pueden ver abajo indican la duración del pulso de tensión que le llegará a la bobina correspondiente. En este caso vemos que el primer 100 lo que indica son los 100 milisegundos de duración del pulso de tensión que llegará a la bobina de cierre. Seguido de otro 100, que es un pulso idéntico que le llegaría a continuación a la bobina de apertura. Y seguido de un número 10 que indica que entre el cierre y la apertura queremos insertar una pausa de 10 segundos. ¿Por qué tenemos la capacidad de regular con tanta precisión esas duraciones? Bueno, pues precisamente para simular con la mayor fidelidad posible la forma en la que el interruptor va a funcionar realmente en campo. ¿Vale? Porque es en esas condiciones en las que deberíamos probar. Bueno, pues dejamos o quitamos la pausa, vamos a quitar la pausa. Eso de aquí lo modificamos y lo dejamos en cero, ¿vale? Para producir una secuencia limpia de un cierre seguido inmediatamente de una apertura sin pausa ninguna. ¿De acuerdo? Hay otros parámetros que pueden regular, sobre todo el aspecto del informe, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos preparado la prueba. La prueba ya está lista y ahora lo que tenemos que hacer es entrar en la pantalla test y pulsar este botón. Al pulsar este botón, el equipo inicializará sus contadores, preparará la memoria para registrar los tiempos de los que se produce un cambio de estado dentro de la máquina, tanto de los contactos principales como de los contactos auxiliares. Esto le tomará aproximadamente 1 segundo y medio y a continuación lanzará la secuencia que hemos programado. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver. Bueno, supongo que habrán visto aquí en el dial de posición cómo efectivamente la manija indicadora de la posición ha pasado fugazmente por la posición 1 y ha vuelto a la 0. Por si acaso no se han fijado, voy a repetir la prueba para que lo puedan ver. ¿De acuerdo? Fíjense precisamente aquí. Voy a repetir la prueba. Oye, pues ya está, hemos hecho la prueba. Lo que hacemos ahora es salir de aquí de la pantalla de test y podemos ya directamente ver en pantalla un cronograma que recoge los cambios de estado entre abierto y cerrado, etcétera, etcétera, de los contactos principales, precisamente estas líneas que hay aquí, las 3 líneas de abajo, eso refleja la actividad de los contactos principales, y las 2 líneas superiores indican la actividad de los contactos auxiliares, es decir, esos otros contactos dentro del interruptor donde hemos conectado los terminales de la tercera manera. ¿Vale? Es una prueba que no siempre se hace. Es decir, no siempre se incluye la actividad de los contactos principales en el informe de tiempos del interruptor, pero bueno, siempre está ahí
y en ocasiones resulta muy útil poder comparar la forma de moverse y los tiempos en los que se mueven los contactos auxiliares en función de los contactos principales. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una representación gráfica a muy baja resolución, pero a los resultados numéricos. Es decir, podemos ver ya de manera numérica, de manera cuantitativa, los instantes medidos en milisegundos y décimas de milisegundo en los que cada contacto ha completado la maniobra de cierre y a continuación la maniobra de apertura. Fíjense que esos valores van acumulando, es decir, son tiempos tomados desde el cero, desde el envío del primer comando. Es decir, que cuando yo arranco la prueba en el equipo primero se inicializa y a continuación manda el primer comando. Y ese es el momento en el que el cronómetro arranca. A partir de ahí, el equipo empieza a registrar cualquier cambio de estado de los contactos principales y de los contactos auxiliares. Y lo guarda en memoria para que ustedes lo puedan ver aquí. Si me voy a la página siguiente, veré lo mismo en los tiempos que se refieren a la entrada auxiliar número 1 y la entrada auxiliar número 2. Es decir, esos otros dos contactos a los que yo he conectado los terminales del tercer grupo de conexiones, de este multiconector de aquí. También por aquí a la derecha lo que veo son las intensidades de pico que han atravesado cada bobina. La bobina de cierre y la bobina de apertura. La bobina de cierre ha cursado una intensidad, una corriente de 16,34 amperios y la bobina de apertura ha cursado una corriente máxima de 2,71 amperios. ¿De acuerdo? Y tendríamos una página más de resultados si hubiéramos medido la resistencia de contacto, pero no lo hemos hecho, lo vamos a hacer ahora. ¿Vale? Vamos a volver a la pantalla de test y vamos a medir la resistencia de contacto, pero claro, ahora mismo fíjense aquí en el interruptor que tenemos el interruptor en posición abierta. En posición abierta no podemos medir la resistencia de contacto. Vamos a ver. Y lo vamos a cerrar. Para poder hacer esa medida de resistencia de contacto. Entonces, venimos aquí y como aquí tenemos un par de botones para actuar manualmente sobre el interruptor, como si fueran pulsadores en el propio interruptor, pues lo que hacemos es pulsar el de cierre para cerrarlo. Muy bien, pues ahora ya pueden ver que aquí el interruptor ya está cerrado. Por lo tanto, yo puedo proceder a hacer la medida de la resistencia de contacto. Con un solo botón, me dice que está en curso durante unos instantes y test finalizado. El equipo ya ha medido la resistencia de contacto en las tres fases y la puedo ver aquí. Me voy de nuevo a la pestaña de resultado, que es la que está aquí a la derecha de la pestaña de gráficos, y ahí veo ya los valores de resistencia de contacto de cada fase. Tengo 0,211 miliohmios en la fase 1, 84,3 microohmios en la fase 2 y 91,9 microohmios en la fase 3, lo cual me dice que hay efectivamente una diferencia sustancial entre la resistencia de contacto de la fase 1 y la de las otras dos. Esto está intencionadamente hecho así porque nosotros utilizamos este interruptor para verificar las unidades que fabricamos y además también para formar a nuestros clientes. ¿De acuerdo? Entonces es importante que el interruptor refleje problemas para efectivamente poder evaluar estos problemas con el equipo. Muy bien, pues hemos terminado la prueba. Lo que tenemos que hacer ahora es, por ejemplo, imprimirla utilizando esta impresora que hay aquí. Voy a entrar en el menú de impresión, invento un poquito de papel e imprimo la prueba. Perfecto, voy a tomar. Para usted la prueba. Bien. Tenemos básicamente la misma información que hemos visto en pantalla, pero con mucha mayor resolución, claro, con mucha más definición para poder fijar en los detalles. Aquí
y enseño desde el principio. Ven que aparece la fecha y la hora de la realización del ensayo, los datos identificativos que hemos metido y además la configuración de la prueba, la secuencia de cierre y apertura que hemos probado, los tiempos de alimentación de cada bobina para conseguir esa secuencia y después los resultados que hemos visto, los tiempos que han arrojado en el cierre y en la apertura cada una de las fases, los que han arrojado los contactos auxiliares 1 y 2, las corrientes de tipo de la bobina y la resistencia de cada contacto. ¿Vale? Luego hay aquí una descripción de las escalas con las que se representan gráficamente los tiempos y las intensidades. Estas son las gráficas de corriente de bobina. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos ver también, gráficas de corriente de bobina. Y aquí vemos en la parte inferior los contactos principales, las 3 fases, y en las líneas superiores los contactos auxiliares. Este es el contacto auxiliar número 1 y este es el contacto auxiliar número 2. Concretamente, estos contactos son contactos espejo de los contactos de activación de las bobinas de maniobra. ¿Vale? Cuando este contacto está cerrado, efectivamente, la bobina de maniobra que está habilitada es precisamente la que cierra. Y cuando este contacto está cerrado, precisamente es la bobina de apertura la que está para permitir una apertura que es la que hemos producido aquí. Bueno, acabo de pulsar otra vez el botón de imprimir. Bueno, no importa. Lo que vamos a hacer ahora, para que ustedes también lo vean, es almacenar estos resultados en la memoria del equipo. Para eso nos vamos al menú de almacenamiento, elegimos uno de los sectores de memoria, yo voy tirando los cursos al sector 2 y lo guardo aquí. Los sectores me permiten organizar un poco los ensayos por grupos, por algún criterio que yo me invente. Bueno, pues lo guardo aquí. Aquí tengo 3 ensayos de esta mañana y aquí tengo el ensayo, el que ahora está etiquetado aquí con el número 2. ¿De acuerdo? El ensayo que acabamos de hacer ahora mismo. ¿Vale? Una vez que el ensayo ya está en memoria, lo que puedo hacer es transferirlo al ordenador utilizando el programa. Este es el cable de conexión, la conexión de datos que une el equipo con el ordenador normal. Vale, pues este es el no breaker. ¿De acuerdo? Y lo que está haciendo ahora mismo el no breaker, ya ha detectado el equipo conectado por el puerto de comunicaciones. Y lo primero que hace es preguntarme si quiero descargar todo el contenido de la memoria. No vamos a esperar todo esto, así que le digo que no. Y me voy directamente al sector 2, que es precisamente donde teníamos guardado nuestro ensayo. Digo que me descarga el sector y ahora aquí en la parte inferior pueden ver el progreso de la descarga. Vale, pues aquí ya vemos la previsualización de uno de los ensayos, concretamente el primero que había en el sector. Nos interesa este último. ¿De acuerdo? El ensayo es completamente idéntico, así que no hay mucha diferencia aquí. Lo que vamos a hacer es ampliar esta imagen con el botón de imprimir. Vale, y aquí ya me presenta, voy a cambiar de pantalla, que lo vean ustedes, me presenta ya la visualización completa del informe en todo su tamaño, aquí ya en formato actual, en formato de impresión de una página normal de impresora, color, lógicamente, y aquí ya ven en una sola página, a diferencia del formato de tira que sale en la impresora del equipo, ven en una sola página todos los resultados, tanto lo que es la identificación del equipo, con su número de serie, ¿de acuerdo? La fecha y la hora del ensayo, la identificación del interruptor que estamos probando, es lo que hemos introducido aquí, este pequeño texto ficticio. ¿De acuerdo? Los tiempos arrojados por los contactos auxiliares y los contactos principales en la maniobra que se ha seleccionado, aquí la pueden ver, cierre y apertura, con estos parámetros de aquí, duración del pulso de cierre, duración del pulso de apertura, duración de pausas, etc. ¿De acuerdo? La resistencia de contacto que hemos medido para cada una de las fases. ¿De acuerdo? La máxima corriente registrada en cada una de las bobinas. Y luego las escalas que gobiernan este gráfico que hay aquí.
La escala vertical va en amperios, concretamente 2 amperios por división, porque es en la zona, digamos, cuadriculada donde se representan las corrientes registradas por cada bobina, ¿de acuerdo? Y el eje horizontal es el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo los 200 primeros milisegundos del registro, que es donde está toda la información del ensayo. Más allá no hay nada. Bueno, aquí veríamos que volvería a cerrar el contacto auxiliar 1, que concretamente es el contacto de la bobina de cierre, ¿vale? Allí se vuelve a cerrar para poder volver a habilitar la bobina de cierre, ya que el interruptor se ha quedado abierto en esta posición, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos los cronogramas de las fases 1, 2 y 3, ¿vale? Vemos que hay una discrepancia visible entre las fases 1 y las fases 2 y 3, cosa que probablemente requeriría una inspección y un reajuste de este interruptor, pero que haya resultado suficientemente clara para ustedes. Y, desde luego, si quieren realizar pues, algún tipo de pregunta ahora mismo, sin problema, adelante, ¿eh? Y si no, pues ya han visto al principio mi dirección email. Y nada más, despedirme de ustedes y agradecerles desde luego su atención, esperando que se vuelvan a apuntar en futuros tutoriales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.